para escuchar sus canciones. Muy bien. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a la gente de YouTube. El día de hoy vamos a leer Lucas número 13. Estamos leyendo o utilizando la Biblia con la nueva traducción viviente, para que sea mucho más fácil entenderla. Nos estamos apoyando en una Biblia de estudio y a la par estamos transmitiendo en Facebook, con lo cual estamos haciendo un devocional completo. Adoramos al Señor, leemos la Biblia y al final hacemos la oración. Pero nada más en el caso de YouTube se está grabando para que la gente, cuando sepa qué quiere decir Lucas 13, pueda encontrarlo en YouTube. Amén. ¿Ok? Pues bueno, antes de iniciar, el consejo que nosotros les damos es que lean, antes de leer la Biblia, es que oren al Señor y que el Señor prepare el camino para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Así es, la Biblia, recordemos que la Biblia no es un libro más que puedes tener ahí en tu biblioteca particular, es la palabra hablada de Dios, la cual tiene poder para redarguir, para llegar hasta lo profundo del corazón, para examinarnos. Es como un escáner, ¿verdad? Que nos examina. Cuando tú la estás leyendo, no sé si les ha pasado, pero así como que sientes literal, te salta el versículo y sientes literal como Dios te habla. Entonces, pues gracias a Dios por su manual de instrucciones que nos dejó, y pues ponemos en las manos del Señor este tiempo, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos regalas, Señor. Este día, Señor, en el que hemos dispuesto nuestro corazón a buscar tu rostro, Señor. Padre, te rogamos que tu presencia sea en medio nuestro, Señor, así como dice tu palabra, que donde están 2 o 3 reunidos, Señor, en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor. Padre, y nosotros así lo creemos. Gracias porque hoy, Señor, queremos buscar tu rostro. Hoy queremos sentarnos a tus pies para aprender, Señor. Para ser, Señor, esa persona, Señor, que tú quieres que seamos, Señor. Examínanos, Señor, háblanos, moldéanos, Señor. Cámbianos el corazón, Padre. Queremos que tú te agrades de nosotros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces saquen sus Biblias. Si la estás leyendo en tu Biblia, si la estás leyendo en el celular, o si hay un versículo que te gusta, subráyalo, porque esas son esas promesas o esas son esas enseñanzas que Jesús nos está dando. Y lo padre de los evangelios es que es Jesús el que está hablando directamente, ¿sí? Entonces es algo muy padre, ¿sí? Entonces, ¿iniciamos? Sí. Dice, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala 1 año más, y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió,
Hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante, camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham y a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Que deja de traerme ahí. Sí. Mateo también habla acerca de este pasaje, y la pregunta es que le hacen al Señor: Señor, ¿quién se va a salvar? O sea, ¿quiénes son los que se van a salvar? Y de hecho el versículo anterior hablamos de que nosotros debemos estar preparados para cuando venga el Señor. Pero aquí lo interesante es que Mateo nos dice de que: Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús le responde: apártate de mí, hacedores de maldad. O sea, yo no te conozco. Sí. Entonces, el Señor cuando yo tuve mi primer acercamiento con el Señor, pues yo vine delante del Señor y dije: Señor, Señor, pues yo voy a la iglesia los domingos. Señor, Señor, pues yo soy buena persona. Y el Señor me dijo: yo no te conozco. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando una relación, está buscando que estemos no cumpliendo un requisito como lo hacían los fariseos, como lo hacían los líderes religiosos, sino está buscando que lo conozcamos y podamos conocer su palabra. Cuando yo entendí eso, entonces pues fue cuando empecé a agarrar el gusto a conocer al Señor. Y probablemente muchos de nosotros decimos que somos salvos por nuestras obras, pero déjame decirte que la salvación no es por obras. Si alguien te enseñó esa doctrina, es una doctrina que no viene en la Biblia, porque el Señor quiere que tengamos una relación con Él. Y si tú nada más haces las cosas por hacerlas, entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Jesús? Entonces, aquí lo que está diciendo es: el Señor va a llegar por nosotros, va a llegar por su iglesia, y es cuando la gente, cuando estaba en el arca de Noé que quería entrar, la puerta se cerró. Así es, sí, va a haber hay un tiempo para cada cosa, y ahorita es cuando debemos de aprovechar, ¿verdad? Que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, y es cuando debemos de buscarle ahorita que puede ser hallado, ¿verdad? Que hay un pasaje que así lo habla. Y ahorita que mencionabas que Dios quiere una relación, en el primer capítulo de Efesios, así lo habla precisamente la palabra del Señor, que Él nos adoptó para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos miembros de su familia. O sea, Él quiere ser nuestro Padre. No quiere que seamos un miembro más de una iglesia, de un lugar, de un local, de una denominación. Quiere que seamos sus hijos, y que como sus hijos con esa identidad
con esa misma confianza, con ese mismo amor con el que Él nos llama a sus hijos, a través del sacrificio de Jesús, que quiere que le busquemos. Sí, de hecho tenemos el ejemplo de los fariseos, de los líderes religiosos, de los expertos de la ley, que tenían a Jesús ahí y no disfrutaron a No Jesús supieron reconocer por estar en su mentalidad de que estoy haciendo las cosas bien. Sí, así es. Y no experimentaron el gozo y el amor y la paz que el Señor da, y al contrario, estaban esperando que Jesús equivocara para atraparlo y matarlo. Gloria a Dios por esa terquedad de su corazón, ¿verdad? No cabe duda que todo lo que pasa, pues obra, el Señor lo usa para bendición. Gracias a esa terquedad, el Señor Llegó a nosotros. volteó a vernos a nosotros, así es. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Así es. Van a tener su momento, pero pues bueno, ahorita. Sí, entonces, aquí lo importante es, la única manera, ayer me preguntaron antier, oye Javier, ¿la salvación se gana, se pierde? ¿Cómo es? Sí, no, la salvación es tuya. Pero si tú aceptas la salvación es porque reconociste el sacrificio de Jesús. Así es. Y cuando es algo genuino, si yo choco con la cruz, yo no puedo volver a ser igual, ya no puedo volver a ser el mismo, porque ya reconocí que soy un pecador, ya reconocí que el estilo de vida que tengo no es el que le agrada a Dios, y ahora sigo los caminos de Jesús, los caminos de Dios. Pero si yo estoy en que sí, que no, y que sí, que no, hay un versículo que dice que al Señor, o frío o caliente, tibio, te va a vomitar. Entonces, no estamos a medias tintas, sino como que seguimos a Dios, y no. Si estás así, te va a pasar como estos discípulos o personas que le preguntaban al Señor, oye, pues se te va a cerrar la puerta y sorry, porque el Señor quiere una relación. ¿Ok? Continuamos. Dice, en ese tiempo algunos fariseos le dijeron, sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió, vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino. Pues, después de todo, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora, mira, tu casa está abandonada, y no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Entonces, en este capítulo son 34 versículos, es un capítulo más pequeño de los anteriores que hemos leído, pero también trae mucha información que nos está enseñando Lucas en este capítulo. Voy a leer los puntos de la Biblia de estudio para poder entenderla y tener más información acerca de este capítulo. ¿Ok? Dice, al principio nos hablaba que Pilato había asesinado a varias personas en Galilea mientras se ofrecían servicios en el templo. Y nos dice esto, dice, es posible que Pilato haya hecho matar a estos galileos porque pensaba que se estaban rebelando contra Roma y que los que murieron al caer en la torre de Siloé hayan estado trabajando para los romanos en un acueducto. Allí los fariseos, quienes se ponían a usar la fuerza para liberar a Roma, dirían a estos galileos merecían morir por haberse rebelado. Los celotes, un grupo revolucionario antirromano, diría que los trabajadores del acueducto merecían morir por colaborar con los romanos. Jesús desestimó el concepto de que los accidentes o las crueldades humanas eran el juicio de Dios sobre los pecadores malvados. Ni los galileos que Pilato hizo matar, ni los que murieron por accidente en Siloé, pueden ser culpables por las calamidades que les sobrevinieron. Que una persona muera en un trágico accidente o que otra sobreviva milagrosamente no indica si alguien era justo o no. Todos moriremos. Jesús no explicó por qué algunos viven y otros mueren trágicamente. En cambio, señaló la necesidad de que todos tengamos el arrepentimiento. No importa cuándo ocurra la muerte,
no es el final de todo. Jesús promete que a todos los que creen en Él no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Y aquí lo importante mencionar es que a veces, como dice ahí, cuando hay un accidente automovilístico, oye, ¿por qué murió él y por qué no morí yo? ¿O por qué murió este y por qué no murió el otro? Y decimos, no, bueno, es que él se portaba bien, se portaba mal. Entonces nosotros no podemos entrar a juzgar en ese punto, porque la voluntad de Dios es perfecta. Sí, mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que haya la maldad? ¿O por qué una persona buena, a los ojos humanos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores? Pero pues sí, Dios en su infinita sabiduría sabe el porqué de cada cosa y cada uno de nosotros tenemos un momento, ¿verdad? Lo único seguro que tenemos es la muerte. Al nacer, en un infarto, en un accidente, te cayó encima, no sé, algo y te moriste y tú piensas que vas a vivir 80 años y resulta que te enfermaste y te vas a morir en 3 días. Así es. Por eso es importante estar bien seguros, ¿verdad? De a dónde vamos a ir si acaso Dios nos llega a llamar antes, que hasta ahí sea nuestro último momento de vida. Entonces, si nos aseguramos con muchas otras cosas, que seguro de vida, seguro de carro, seguro de gastos médicos, cuanto más la vida y la vida eterna. Entonces eso sí hay que tenerlo bien seguro. Y aquí lo que nos está diciendo Jesús es que estemos preparados, como lo vimos en el capítulo anterior, de que haya un arrepentimiento de nosotros hacia nuestro pecado, que le estemos haciendo lo hecho al pecado. Así es. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo de pecado. De hecho, ya hemos hablado que tenemos 3 enemigos: el mundo, las costumbres y Satanás. Así es. Entonces, nosotros tenemos que estar luchando todos los días con esos 3 frentes. Nuestra carnalidad. Y nuestra carnalidad, perdóname. Entonces, la única manera que nos va a ayudar a estar preparados es estar en intimidad con nuestro Señor, estar a cuentas con nuestro Señor, y ese es el antídoto que nos ayuda a hacerle frente al pecado. Porque se te acaba imagínate, cuando estás enfermo te dan un tratamiento y te dicen, tómate una pastilla cada 8 horas. Si tú te tomas las pastillas a las 10 horas, el efecto ya se perdió porque tiene que haber una continuidad. Sí, como dicen, una cobertura. La concentración del medicamento o la en la sangre. Así es. Entonces imagínate que tú no leas la Biblia o tú no puedes un tiempo de intimidad con Dios al día siguiente. Pues el efecto va a disminuir. Así es. Por eso dice el Padre Nuestro, danos el pan hoy. Pan nuestro. Todos los días. No nos dijo, les voy a dar un abastecimiento del Espíritu Santo para un mes, porque sabe que nos vamos a colgar, entonces nos hace dependientes de Él todos los días. Por eso debemos estar preparados. ¿Ok? Continúo. ¿Dónde me quedé? Perdón. Ok. En el Antiguo Testamento a menudo se menciona un árbol fructífero para simbolizar la vida entregada a Dios. Jesús habló acerca de lo que Jesús habló acerca de lo que le sucedería a otra clase de árbol, la clase que se consumía el valioso tiempo del agricultor y el espacio en el jardín, pero no produciría nada. Por medio de esta ilustración, Jesús le estaba advirtiendo a sus oyentes que Dios no tolerará para siempre su falta de fruto. Juan el Bautista proclama el mismo mensaje. ¿Es usted un árbol fructífero? ¿Está correspondiendo al cuidado especial de Dios en su vida? Produzca en su vida el buen fruto para el cual Dios lo creó. Y aquí es interesante es que Jesús habla con una parábola y dice, oye, esa higuera ya tiene 3 años y no ha producido fruto, quítala. ¡Qué miedo! O sea, y yo me imagino como que Dios es el que da la orden de quitarla y luego Jesús, no, déjame un año más, a ver si da fruto. Y si no da fruto, Jesús ahora es nuestro abogado. Ahora sí la puedes cortar, pero dame chance. Y es ahí donde Jesús intercede por nosotros. Y ¿sabes qué? Ponte las pilas. ¿Qué va a llegar al momento en el que ya no producimos frutos, seguimos igual, no hay un cambio? Quiere decir que somos como el mundo. Quiere decir que no hemos reconocido
el sacrificio del Señor en nosotros y por eso no puede ver un fruto. Entonces eres desechado. Es esa semilla del sembrador, parábola del sembrador que dice, pues vinieron crisis, vinieron situaciones y se perdió y no hay un encuentro porque no cayó en tierra fértil. ¿Sí? Entonces es importante que si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, debe de haber un fruto en ti. Porque si no hay que revisar por qué, ¿verdad? Hay que revisar qué está pasando. ¿Qué podemos hacer? Dice, ¿por qué los líderes religiosos consideraban que sanar era hacer un trabajo? Practicar cualquier profesión durante el día de descanso estaba prohibido, y el sanar era considerado parte de la profesión de un médico. El líder de la sinagoga estaba tan enfocado en su regla que no podía ver la compasión de Jesús hacia esta mujer lisiada. Jesús avergonzó a los líderes religiosos a revelar su hipocresía. No les molestaba destratar y cuidar a sus animales en el día de descanso, pero sí les indignaba cuando una persona era desatada de los lazos de Satanás o ser sanada. Y aquí lo interesante es que la mujer tenía 18 años encorvada. 18 años, o sea, es un chorro de tiempo. A mí lo que me sigue sorprendiendo, y a pesar de que ya tengo mucho tiempo de conocer al Señor, es cómo está ligado estrechamente, hay una relación directamente proporcional, como si estuviéramos en matemáticas, ¿verdad? Entre las enfermedades físicas y la Los opresión demonios. demoníaca, así es. Entonces, siempre cuando veamos que alguien está en enfermedad o algo por el estilo, siempre orar en ese sentido, ¿verdad? Descartar, como los médicos lo hacen, que no sea por parte de lo espiritual, que no sea a raíz espiritual. Y bueno, orar, ¿verdad? Porque el Señor cumpla su propósito en medio de todo proceso, pero sí, o sea, no, me llama mucho la atención, sobre todo en ¿verdad? Que la tenía lisiada por opresión demoníaca, 18 años, así es, qué tremendo. Y aquí lo interesante es que Jesús estaba caminando de un pueblo en pueblo. Uh-huh. Entonces a lo mejor Jesús no iba a estar el día siguiente, ¿sí? Porque él iba avanzando, entonces Jesús sanaba y decía, oye, entonces me tengo que esperar a mañana para sanar y para cumplir con tus reglas. Pues así no funciona. Entonces, por eso dice, hipócritas, ¿cómo si puedes desamarrar tu burro, hacer otras cosas y no me permites sanar a esta mujer? Hacer algo bueno. Estás como que revisas tus prioridades. Uh-huh. Y ahorita lo que comenta Jenny, te quiero comentar un ejemplo o un testimonio. Mi hijo Mauricio, el menor, estuvo enfermo durante un tiempo y posteriormente hubo una situación en la que él no estaba en el kinder, estaba en preescolar y estaba siendo muy rebelde, no quería aprender a leer, no quería hacer tareas, no quería hacer el otro, bla, 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 bla. Y nosotros... Oye, me acuerdo una vez, perdón, bueno, nada más para ahondar en el punto de que no quería, cuando le pusieron a hacer un ejercicio en el de que tenía que completar la frase, era por un día de la mamá, me acuerdo, y que el ejercicio tenía que ser: mi mamá me ayuda, y luego él puso, como que mi mamá me quiere enseñar a leer, y luego a la maestra le llamó la atención, como que, ok, Mauricio, ¿y por qué? O sea, si tu mamá te quiere enseñar a leer, y luego Mauricio se sinceró con ella y dijo, sí, mi mamá me quiere enseñar a leer, pero yo no quiero. Cuando la maestra sorprendida nos dijo eso, dijo, o sea, él sabe, él es inteligente, no es problema de inteligencia, señora, así como que no se preocupe, porque yo estaba así como que, ay, dice, no, él no, es porque no quiere, hay que rascarle y encontrar la razón de por qué no quiere, ¿verdad? Bueno, y fíjate que es bien importante lo que mencionas, porque sí sabe, pero no quiere. Así es. Esa perturbación, esas cosas, entonces nosotros hablamos con nuestros pastores, como diciendo, oye, pues es un niño sano, es un niño bien, orando, ayunando. Oye, no entendíamos, oye, pues ya estamos orando, estamos ayunando. Entonces la pregunta fue como que, a ver, vámonos para atrás. Algo que hayan hecho con Mauricio, algo que haya pasado, algo que, como diciendo, algo que haya abierto alguna puerta para que permita esto. Y fíjate, la primera reacción mía, como que estás loco, o sea, ¿qué pudimos haber hecho nosotros para abrir una puerta para Mauricio?
O sea, o sea, inconscientemente uno a veces, digo, me puse de ese lado. Y nos dejaron esa tarea y nos fuimos a la casa, ya regresamos y nos pusimos a orar, a orar, a orar. Y pues bueno, para no hacerte hacértela tan larga, resulta que había juguetes que estaban causando perturbación en Mauricio. Así es. Cuando Mauricio estuvo muy enfermo, muy, muy enfermo, lo barrieron con huevo. Y ese barrer con huevo a Dios no le gusta. No es algo que venga en la Biblia. Y es algo que se le está dando un poder sobrenatural a un huevo para quitarle un malestar a la persona. Y eso es algo del ocultismo. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Entonces, sí, los juguetes. Entonces, identificamos eso. Pedimos perdón nosotros. Mi esposa y yo pedimos perdón. Hablando con Mauricio, por favor pide perdón tú también, aunque tú no sabías lo que estábamos haciendo, pide perdón. Los tres oramos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees? Que él él aprendió a leer más rápido, o sea, ya ese no quiero ya no existía porque ya no había algo que estaba permitiendo esa rebeldía en su ser. Sí, así es. Damos gloria a Dios por ese milagro tan grande. Y una manera que le hago el ejemplo a Mauricio es, le digo, mira, a mi hijo le gusta la película de los Vengadores. Le digo, ¿tú conoces a Hulk? Sí, papá, me gusta mucho Hulk. Bueno, Hulk es una persona, pero cuando esa persona se enoja, sale otra persona que es Hulk. Bueno, los demonios son exactamente igual. Entonces, cuando tú sientas que un demonio está saliendo, entonces yo lo voy a ver y yo inmediatamente te voy a ayudar a discernir lo que está pasando. Entonces a él le quedó muy clara esa parte. Entonces, y a nosotros nos queda la pauta de que cuando vemos algo diferente es como que, a ver, ¿qué hiciste? ¿Viste alguna caricatura? ¿Viste algún programa? ¿Qué pasó? Y es ahí donde nosotros como padres debemos de estar al pendiente de nuestros hijos, porque muchas veces decimos, es que es normal. No, no es normal que un niño no quiera leer, no es normal que un niño no te quiera obedecer, no es normal. Sí, porque después de mucha disciplina, pero mucha disciplina severa, o sea, dices, bueno, en algún momento el niño tiene que obedecer, ¿verdad? Tiene que entender, porque pues él sabía que iba a recibir la disciplina y la sufría, pero pues era más la perturbación, o sea, no, él no podía con la perturbación. Acuérdate del endemoniado Garadeno. Él rompía cadenas y se golpeaba con piedras, pero estaba lastimando a la persona, pero era el demonio que estaba causando esto. Sí. Entonces tenemos, o sea, imagínate, mi hijo tiene ahorita 9 años, pero eso pasó hace como tenía 6 años. Entonces les pasa a los niños, o sea, es real. Entonces, y ahorita, please, los que somos papis, bien alertas con los programas que están viendo los niños. Ya pues casi es contado lo que se puede ver, ¿verdad? Están saliendo muchas, los canales que eran para niños, ya no se puede confiar en ellos. Entonces, sí, muy alertas, hay que estar supervisando todo lo que están viendo, no puedes dejarlo ahí libre de que vea. Y más ahorita que estamos en cuarentena, que tienen acceso a YouTube, a Netflix. Tengan mucho cuidado, y más porque en este tiempo todas las caricaturas, todas las series, videojuegos traen cosas tremendas, pueden abrir puertas, perturbación, pero la facilidad de la ideología de género que te están poniendo, que lo miramos en la clase anterior, que ahora resulta que Bob Esponja es gay, y este es gay, y el otro es gay, y una película de Disney ¿sí me explico? O sea, y lo hacen ver tan normal y natural, que los niños el día de mañana van creciendo y van el creciendo significado del arcoíris y van creciendo con esa mentalidad, y cuando uno quiere decirles así, no, pero es que ya adoctrinaron a los niños para decir que eso está bien y no está bien. Así, no es normal, no es natural, sí, para nada. Y pues Dios es muy claro en su palabra cómo debemos de conducir a los niños. Entonces, pues hay que prepararnos, ¿verdad? Hay un taller, no, aprovechando el comercial, que se llama Padres Sabios, Hijos Grandiosos, que está en la página de Minas Church. Ahí les compartimos el link para que lo puedan ver. Entonces, hay que prepararnos, ¿verdad? Como padres hay que prepararnos. Como Dios manda en su palabra que guiemos a nuestros hijos
en amor, pero también en disciplina, ¿verdad? No porque los amemos vamos a dejar que ellos sobrepasen límites, sobre todo no implementar límites con ellos. Y bueno, al hacer esto también los estamos amando. Sí, de hecho en la Biblia dice que Dios disciplina al que ama. Si tú amas a tus hijos, tú tienes que disciplinar a tus hijos. Y en la actualidad hay gente que no disciplina a sus hijos y eso te va a traer un problema mayor. Hay un proverbio que dice, corrige a tus hijos y te dará descanso. Porque al corregirlos estás enseñando lo que es bueno y es malo y el día de mañana ellos van a poder tomar decisiones correctas. Pero si no los disciplinaste, cuando crezcas van a tomar decisiones nada que ver correctas y es ahí donde tú vas a sufrir, no ahorita. Bueno, sí, estás sufriendo ahorita porque te hacen tus berrinches y no los puedes controlar, pero vas a sufrir más en el futuro por no haberlos corregido en el presente. Sí, es. Digo, ya no estamos desviando totalmente, pero es lo importante que cuando tú lees la Biblia, oye, esto y esto, oye, sí es cierto, y es hermoso porque armas un rompecabezas y tú dices, Señor, no se te pasó nada. No se te pasó nada, todo literalmente viene ahí. Así es. Bueno, continúo. Dice, en nuestro mundo caído, las enfermedades y las discapacidades son comunes. Las causas son variadas y a veces múltiples. Podrían ser causa de la mala nutrición, contacto con una fuente de infección, defensas bajas e incluso el ataque directo de Satanás. Sea cual fuere la causa inmediata de nuestra enfermedad, podemos encontrar la fuente original en Satanás, autor de todo lo malo en nuestro mundo. La buena noticia es que Jesús es más poderoso que el diablo a cualquier enfermedad. Muchas veces Él nos da sanidad física, pero cuando regrese eliminará por completo toda enfermedad y discapacidad. Esto quiere decir que cuando estemos con el Señor ya no habrá más llanto ni más tristeza, porque ya estaremos con nuestro Señor. La expectativa general de los oyentes de Jesús era que el Mesías sería un gran rey y líder que liberaría a la nación del control romano y restaurar la antigua gloria de Israel. Sin embargo, Jesús dijo que su reino empezaría sin llamar la atención. Sería como una pequeña semilla de mostaza que crecería hasta convertirse en un gran árbol, o como poca levadura que duplica el tamaño de una masa de harina. Con el paso del tiempo, el reino de Dios se extendería hasta cubrir el mundo entero. ¿Qué te digo? En aquel tiempo los judíos querían que Jesús fuera el líder romano, el líder que destrozaría el líder romanos, pero no entendían que el reino de Dios era algo que iba a crecer más adelante. Se lo imaginaban como un revolucionario, ¿verdad? Sí, libertador, no en este político. Así es, no era en ese momento, sino era para cuando estemos ya con nuestro Señor. Así es. Dice, encontrar la salvación requiere más esfuerzo de lo que muchos están dispuestos a realizar. Aunque no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta, ya que no hay manera de que podamos hacerlo, algo para ganar el favor de Dios, nos esforzamos por entrar de la puerta angosta, para conocer a Jesús y procurar seguirlo con diligencia a cualquier costo. No hay que esperar para tomar esta decisión porque la puerta no estará abierta para siempre. Eso es lo importante. Capítulo anterior, está preparado. ¿Cómo estar preparado? Pues estar sobre la idea. No voy a decir mañana lo hago porque el día de mañana no lo tenemos asegurado. Vamos a llegar a mañana. Tenemos que estar sobre la idea y compartiendo y listos, ¿verdad? Listos siempre, sí, así es. Dice la Biblia que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe en todo momento. Entonces, pues en la medida de lo posible, siempre estarnos preparando en la palabra y sobre todo pedirle al Señor sabiduría para que nos guíe sobre qué decir, qué responder. Sí, de hecho hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, si el día de hoy el Señor te ha hablado, acepta ese llamado, déjalo entrar y Él quiere cambiar tu vida. Si tú dices, no Señor, mañana porque ahorita estoy viendo la tele, no Señor, mañana porque voy a una fiesta, no Señor, mañana. Bueno, ahorita el Señor te ha quitado todo. Bueno, no el Señor, la situación te ha quitado, ha permitido que todo cierre para que lo encuentres a Él. Sí. Entonces es el momento perfecto que nosotros podemos aprovechar a hacer esto. Si la cuarentena no estuviéramos haciendo esto. Así de sencillo. Entonces nos ponemos las pilas. Como yo quiero estar preparado,
Es como si todos los días yo me voy a correr. Y la gente ve que estoy corriendo, entonces, yo quiero correr contigo. Bueno, pues vente. Y estamos corriendo y estamos preparados para que si hay un maratón, estamos listos. Pero eso es lo que es la intención que cada uno de nosotros debe de tener. Dice, la gente quería saber quién entraría en el reino de Dios. Jesús explicó que aunque muchos saben algo acerca de Dios, solo unos pocos han confesado sus pecados ante Él y han aceptado su perdón. Hasta es posible que en el reino de Dios nos encontremos a quienes pensamos encontrar ahí. Quizás respetables líderes religiosos que proclamaban lealtad de Jesús no estarán allí, porque no eran verdaderos seguidores de Él. Y en secreto eran moralmente corruptos. Pero ser salvos no basta escuchar las palabras de Jesús o admitir sus milagros. Debemos ser seguidores y apartarnos del pecado. Y aquí lo interesante es que me da risa, bueno, no me da risa, sino lo reflejan mucho que cuando hay películas que hablan acerca del arrebatamiento o películas acerca del rapto, resulta que la gente sabe que fue el rapto y luego la gente va a las iglesias y encuentran al Padre y encuentran al pastor y el reclamo es, por eso, si tú que estabas hablando de Dios, ¿por qué tú no te salvaste? No, pues sí, porque no lo sentí, porque no había una relación, porque nada más no lo está viviendo. Y es como decía Mateo, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, sí, pero no tenía una relación con Dios. Y es lo que está hablando este pasaje. Tenemos que arrepentir nuestros pecados, tenemos que hacerle la lucha al pecado y todos los días arrepentirnos, todos los días y cambiar y estar puestos a cuentas porque no sabemos el momento en el que nos vamos a ir. Y sobre todo ser como esas 5 vírgenes, así es, que estaban listas, preparadas para recibir a su Señor, para recibir al novio, llenas, con su lámpara llena de aceite. Entonces esa llenura en las lámparas representa la llenura del Espíritu Santo, y eso solamente se logra en la intimidad con el Señor, buscándolo sinceramente cada día. Él promete estarnos llenando de su presencia. Sí, y iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Ok, continúo. Dice, en el reino de Dios habrá muchas sorpresas. Allí algunos que ahora son despreciados serán grandemente honrados, y otros que son importantes en este mundo ni siquiera entrarán. Hay personas importantes en este mundo, ni siquiera entrarán, pero hay personas para el mundo que son insignificantes, pero son importantes ante los ojos de Dios. A Dios no le importa la popularidad a nivel social, la riqueza, el linaje ni el poder de las personas, sino su compromiso con Cristo. ¿Concuerdan sus valores con los de la Biblia? Ponga a Dios en primer lugar de su vida para que sea una de las gentes de todas partes del mundo en el banquete del reino de Dios, que son las fiestas o las bodas del Cordero. Que la intención es que nosotros estemos en ese banquete, que estemos en esa pachanga y que podamos disfrutar la vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Sí? Los fariseos no estaban interesados en proteger a Jesús, ya que ellos mismos querían atraparlo. Le dijeron a Jesús que huyera porque no querían que fuera a Jerusalén. Sin embargo, ni Herodes ni los fariseos determinarían ni la vida ni la muerte de Jesús. Su vida fue planificada y dirigida por Dios, y su misión se desarrollaría en el tiempo de Dios y de acuerdo a su plan. ¿Por qué estaba Jesús tan concentrado en Jerusalén? Jerusalén, la ciudad de Dios, simboliza a la nación entera. Era la ciudad más grande de Israel y la capital espiritual y política de la nación, y los judíos de todo el mundo solían visitarla. Jesús rechazaría al Mesías como habían rechazado a los profetas de Dios antes de él. Y aquí lo interesante es que Jesús ya se estaba acercando a Jerusalén y los discípulos y la gente le decían, no vayas, te van a matar, no vayas, te van a apresar. Y Jesús continuó dirigiéndose a Jerusalén porque era la voluntad de Dios y no le daba miedo que si lo fueran a matar, que si le fueran a tener una trampa, ni Herodes, ni los fariseos, ni nadie podía menguar el plan o el propósito
de No, Jesús. me encantó cómo lo dice esta versión. Dice, sí, hoy, mañana y pasado, mañana debo seguir mi camino. Sí. No me importa lo que tú pienses o digas, yo tengo un propósito y lo voy a cumplir. Y lo voy a cumplir. Sí. Entonces, lo importante es que cuando nosotros conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, el Señor nos da el Espíritu Santo y nos da esa valentía que necesitamos para seguir avanzando, o nos da la estrategia. De hecho, hay un versículo que dice que Jesús huyó, como diciendo, o sea, sé que me pueden hacer algo, pero tengo que huir, porque si no es como que darle pie a que pase algo que no está dentro del propósito. Entonces, pues bueno, con esto acabamos de leer Lucas número 13. A la gente de YouTube les decimos hasta el próximo capítulo. Sí, es que... Si Dios quiere.